Mi nombre es Juan. Llevo más de 20 años en la carretera y he visto de todo. Accidentes, tormentas que parecen el fin del mundo y amaneceres que te robarían el aliento. Pero nada me había preparado para lo que viviría esa noche. Tenía que recorrer una ruta de esas que te tragan. Kilómetros y kilómetros de nada. Solo la luna, el viento y el asfalto. Todo iba normal, la rutina de siempre. Café, música y una que otra cosa para poder aguantar la noche en vela y el rugido constante del motor. Ya había pasado la medianoche y me sentía muy cansado. Sí, pero no como para empezar a ver cosas. Fue en uno de esos paisajes infinitos cuando todo empezó a sentirse raro. La radio, mi única compañía en ese momento, empezó a fallar. Al principio era solo estática, así que decidí cambiar de estación. Pero la estática seguía ahí, persistente, como un zumbido de fondo que no lograba quitarme de encima. Era una estática distinta, ¿sabes? No era el sonido blanco habitual, había algo dentro de ella, como un murmullo, un susurro que apenas se podía distinguir, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado, pero con una voz rota. Así que decidí subir el volumen tratando de entender, pero era inútil. Solo fragmentos de sonido, como si alguien estuviera tratando de sintonizar una estación muy vieja. Una y otra vez se repetía un sonido. Era un sonido demasiado extraño, así que decidí apagar la radio. Pero el silencio se hizo muy pesado. Casi insoportable. Y justo cuando la paz comenzaba a sentirse, lo escuché de pronto. Un golpe muy fuerte en la parte de atrás del remolque. Sentí al camión sacudirse un poco. Pensé que podría haber sido un bache, pero la carretera era perfectamente lisa. Así que me pegué al espejo retrovisor, pero no vi nada, solo una oscuridad total. El camión se movía por el asfalto, iluminado por mis faros, y detrás, simplemente la nada. Pensé en parar, pero el instinto me gritó que no lo hiciera, pues no hay nada más solitario que detenerte en medio de la nada, en la completa oscuridad. Así que decidí seguir. Apreté los dientes y seguí, pero los golpes no se detuvieron, se volvieron rítmicos. Un golpe, luego otro, con un intervalo de apenas segundos. A veces escuchaba como si algo rasguñara el metal del remolque, como un sonido de uñas o garras arañando la pintura, y entonces lo vi en el espejo retrovisor izquierdo, un par de luces que se veían aún muy a lo lejos. Al principio pensé que era otro camión, pero no se acercaba, se mantenía a una distancia imposiblemente constante, sin importar la velocidad que yo tomara. Era como si esa cosa estuviera flotando en mi punto ciego, siempre al mismo ritmo que yo. De pronto, me entró el pánico. Pisé el acelerador. El camión vibraba, el motor gemía, pero mi corazón latía aún más fuerte. Decidí mirar por el retrovisor de nuevo, y aquellas luces seguían ahí, en el mismo lugar.
como si se rieran de mi intento de huir. Así que decidí apagar los faros un instante. El camión así se sumió en la oscuridad total, excepto por el brillo de mi tablero. Miré el espejo. Las luces se habían ido. Volví a encender las luces del camión y de pronto ahí estaban de nuevo, a la misma distancia. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me heló la sangre. Las luces no eran las de un vehículo, eran de un color blanco amarillento, como si fueran faros muy antiguos. Y en la oscuridad de la carretera, alrededor de esas luces, vi una silueta. No era la de un coche ni la de un camión, era alta y delgada. El terror me nubló la mente. No había forma de escapar de lo que me estaba siguiendo. Traté de encontrar una salida, una gasolinera, algo. Pero no había nada, solo estaba yo, con la carretera. Entonces, cuando menos lo pensaba, la estática regresó, pero esta vez el murmullo era más claro. Juan, ¿me escuchas? Juan. La voz, era esa voz que decía mi nombre. Y parecía que salía de todos los rincones de la cabina, de la radio, del motor, del aire que estaba respirando. ¿Por qué no te detienes, Juan? Lo hemos estado esperando. Solo queremos un aventón. Mi cuerpo se paralizó. Mi pie no podía despegarse del acelerador. Mis manos estaban sudadas y temblorosas. Volví a mirar al espejo retrovisor. Aquellas luces parecía que se estaban acercando. Y la figura. Pude distinguir aún más su forma. Tenía brazos largos y delgados. Y la forma en la que se movía parecía muy antinatural. Y lo peor era que los golpes en el remolque se estaban haciendo cada vez más fuertes y más rápidos. Era como si esa cosa estuviera subiendo o tratando de subir. Sentí que el camión se inclinaba un poco hacia un lado, como si un peso se hubiera subido. Y en mi espejo, juró que vi la sombra de una mano larga, de dedos delgados y torcidos, que se agarraban a la puerta del remolque. El instinto hizo que girara el volante bruscamente, así que el camión se tambaleó. El remolque se movió de un lado a otro y solo escuché un grito que venía desde fuera del camión. Y de repente, todo se detuvo. Los rasguños, los golpes, la voz, el chirrido, la estática de la radio. El camión dejó de tambalearse y seguía su marcha como si nada hubiera ocurrido. Vi que la radio estaba apagada. Miré el reloj del tablero. Eran las 3:58 AM. Miré alrededor. La oscuridad de la noche parecía infinita. Así seguí por muchos kilómetros, sin preguntarme nada, sin reflexionar en nada, solamente manejando con la cabeza fija hacia el frente. Cuando volví a ver el reloj, eran las 5:58 AM. Miré alrededor y el sol estaba saliendo. La oscuridad de la noche se estaba disipando y las siluetas de las montañas se empezaban a distinguir en el horizonte.
y aquella sensación de que alguien me seguía ya había desaparecido por completo. No me detuve hasta que vi la primera gasolinera. Me bajé del camión. Mis piernas estaban muy débiles. Fui a la parte de atrás del remolque, pero no había nada, ni un solo rasguño, ninguna marca de garras. Así que alejándome del camión, decidí prender un cigarro. Me quité el sombrero y me froté los ojos. Me convencí a mí mismo de que todo había sido una alucinación, tal vez el cansancio o la soledad de la carretera, o la mente jugándome una mala pasada. Desde ese día siempre rezo para no volver a vivir aquella experiencia aterradora. Todo comenzó en un viaje que no debía hacer. Tenía que conducir hasta un pequeño pueblo a casi 2 horas de distancia. El reloj marcaba casi la medianoche cuando decidí tomar la carretera. Era una de esas largas, desiertas, donde la única compañía son las luces de tu propio coche. El camino era interminablemente recto, sin señales de vida. Apenas mi faro iluminaba unos metros adelante, y el resto era pura oscuridad. El silencio era tan denso, tan pesado, que empecé a sentirlo en mis hombros. No había radio, no había música, solo el ruido del motor y el latido de mi corazón. Entonces la vi, a un costado de la carretera, una figura quieta, una mujer vestida de blanco y con su cabello largo que caía sobre su rostro. Parecía que estaba mirando hacia el suelo. En ese momento me quedé helado. Mis manos temblaban en el volante y por un segundo pensé en detenerme. A mi cabeza llegó una pregunta: ¿y si en realidad era alguien que necesitaba ayuda? Pero algo en mi interior gritaba que no me detuviera. Así que decidí pasar de largo y mi corazón se aceleró como si hubiera corrido kilómetros. No quería mirar atrás, pero lo hice. Decidí mirar por el retrovisor, pero aquella figura ya no estaba. Así que decidí seguir manejando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Juraría que escuché un susurro, como si alguien me llamara por mi nombre, y un olor extraño comenzó a llenar el auto. Un olor como a flores marchitas mezclado con tierra mojada. Así, el aire cada vez se volvió más y más pesado, y cada sombra en el camino parecía repetirse, como si la misma silueta de aquella mujer me siguiera, curva tras curva. Pasado unos minutos, el coche empezó a fallar. El motor se ahogaba, las luces parpadeaban, como si fueran a apagarse de un momento a otro, hasta que me quedé detenido en medio de la nada. Fue ahí cuando la oscuridad me envolvió por completo. Intenté encender el coche en varias ocasiones, pero nada funcionó. Fue entonces cuando de pronto escuché unos pasos. Sí, pasos. Se sentían alrededor del coche, como si alguien caminara lentamente,
rodeándome, arrastrando los pies sobre el asfalto. Tomé aire, intenté convencerme de que podría ser el viento, pero entonces escuché un golpe seco en el vidrio trasero. No quise mirar, pero sentía una respiración justo detrás de mi nuca. Cuando volteé por instinto, no había nadie. El corazón me explotaba en el pecho. Cuando levanté la vista, la vi ahí, frente al parabrisas. La mujer de blanco con su cabeza ladeada y una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Intenté encender el coche una y otra vez hasta que finalmente el motor rugió. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y la figura desapareció de mi vista. O al menos eso quise creer. Llegué al pueblo como si escapara de la misma muerte. Al día siguiente, mientras hablaba con un hombre del lugar, le comenté lo que me había pasado. Él solo me miró y me dijo: «¿La conociste? La mujer de la carretera. Dicen que murió atropellada hace años». Quise convencerme de que todo fue una alucinación causada por mi cansancio. Pero desde ese día, evito viajar en la carretera por la noche.